Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos la participación a este seminario sobre nematodes en horticultura. Este seminario, digamos, es parte de una serie de las que organizamos en la Cátedra de Horticultura, con la diferencia que este ha sido abierto, digamos, a interesados fuera de la facultad. Por lo general, organizamos seminarios dentro de las distintas materias que damos, porque no solamente damos horticultura, sino otras asignaturas en otras carreras de la FAUBA, y invitamos a colegas que son de nuestra facultad o fuera de ella, y hacemos estos encuentros, por lo general con docentes y estudiantes, y dado que nuestra cuenta de Instagram cuenta, valga la redundancia, con tantos seguidores, pensamos que en esta oportunidad y de ahora en más abrimos estos encuentros para que todos tengamos la oportunidad de aprovecharlo. Esto de la virtualidad nos da esta oportunidad. Hoy están presentes, participando de este seminario, desde Corrientes, La Pampa, Rosario, Salta, Balcarce, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Neuquén, y no sé si me queda alguno, por nombrar, alguna provincia por nombrar, además de distintas localidades de Buenos Aires. Por otra parte, también en el listado de interesados aparecen algunas empresas que tienen bastante presencia en lo hortícola, que también les agradecemos el interés, y nos pareció muy importante en estos últimos tiempos organizar estos tipos de encuentros, básicamente con aquello que nos preocupa desde la producción, que es obtener un producto inocuo. Por lo tanto, la semana pasada se hizo ese otro seminario que les decía relacionado con control biológico, y bueno, la idea es continuar con este tipo de seminarios, e ir viendo qué hacen colegas, nosotros mismos de nuestra facultad, otras cátedras de la facultad, y en esta oportunidad consideramos que era interesante tener las charlas tanto de Marco y de Susana, que ahora les voy a presentar como corresponde, dado que ellos trabajan y trabajaron en nematode o nematodos, y me parece interesante que nos compartan su experiencia. Entonces, para no alargar más esta introducción, vamos entonces a tener estas dos charlas. En principio va a comentarnos la experiencia que tiene Marcos y para arrancar, sí les voy a leer su currículum. Marcos D'Amico es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente está haciendo su doctorado en esta facultad en el tema estudio de la diversidad genética en poblaciones de Solanum sicimbrifolium asociada a la resistencia al falso nemátodo del nudo Nacubus aberrans. Es docente de la Cátedra de Edafología y Climatología y Fenología Agrícola de la Facultad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, y por otra parte es encargado del laboratorio de la Estación Experimental Gorina, donde, hace también las experiencias relacionadas a su doctorado, y bueno, él después les comentará las actividades que se pueden, digamos, llevar adelante desde ese laboratorio. Y también es el titular de la Asociación Cooperadora del Experimental. Un poco para resumir, nos va a comentar y a dar en su charla, o a desarrollar en su charla, la importancia de los nemátodos en horticultura, los daños, las causas, los métodos de detección, las técnicas de manejo, y en particular qué sucede con este nemátodo en La Plata.
Le damos entonces la palabra y después cuando termina, como les comentó Emiliana, vamos a hacer las preguntas y después presentamos a la siguiente docente, amiga y una muy experimentada profesional en lo que hace a la horticultura. Así que, bueno, adelante y muchas gracias, Marco. Dale, muchas gracias. Ahí ya comparto. ¿Se puede ver? Ahí está. Sí, Marco. Pantalla completa, genial. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. Genial. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Marco D'Amico, como ya me presentó Diana. Trabajo en la Estación Experimental Gorina, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Ahí se emplazó un laboratorio en donde estamos con distintas líneas de trabajo. Emiliana con el CALE hace sus mediciones y bajo la dirección en su momento del doctor Guillermo Kapp, empezamos a hacer más trabajos de nematología. Él fue emplazando todo lo que es para nematología, que estaba medio desactualizado, y bueno, ahora él se está por jubilar y medio quedo encargado yo de todo lo que es las experiencias a campo, en invernáculo, de ensayos con empresas o con distintas instituciones para probar productos o variedades para nematodos, y bueno, todo lo que es laboratorio también me encargo yo. También trabajo en la cátedra de climatología y fenología agrícola y en la cátedra de edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Bueno, estoy matriculado también en la provincia de Buenos Aires, en la escuela, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, y hoy les vengo a contar un poco sobre la problemática de los nemátodos, muy especialmente en el cinturón hortícola de La Plata, que bueno, todo el que es del sector sabe perfectamente las complicaciones que genera, las pérdidas económicas, el gasto en distintos tipos de manejo, control contra estas plagas. Me hubiese gustado preparar con más tiempo y más ensayo este PowerPoint, pero bueno, cualquier cosa, todas las preguntas o correcciones que quieran hacer las pueden hacer al final de la charla. Un poco, ¿qué son los nemátodos? Los nemátodos son animales, son organismos invertebrados, vermiformes, o sea, con forma de serpiente, de gusano, que pertenecen al filum Nemata. Están emparentados con otros organismos que a veces se confunden, como los gusanos chatos, que son, por ejemplo, que es parásito humano, no me acuerdo cómo se llama, la lombriz solitaria creo que se llama, pero no es lo mismo. Estos son gusanos redondos, digamos. Su nombre da origen al griego, que tiene forma de hilo. Son de tamaño variable, se los encuentra de muy pequeño tamaño, 400 nanómetros, hasta metros de longitud, de los que son parásitos de animales, especialmente creo que de ballena. Pero en general, en lo que es en el suelo, los vamos a encontrar de 500 nanómetros, 1 milímetro, hasta 2 milímetros. Son animales que viven en el agua, ya sea en cuerpos de agua como ríos, mares, océanos, como en la solución del suelo. Cabe destacar que bueno, estos organismos tienen distintos mecanismos de resistencia o de adaptación a ambientes desfavorables. Tienen forma de adaptación a bajas temperaturas, a sequía, alta temperatura, la falta de oxígeno, la falta de alimentos. Y desde ya tienen un rol fundamental en todo lo que es el ciclado de nutrientes, en la descomposición de la materia de los restos vegetales, y los pueden haber que son atacando raíces, alimentándose de hongos y bacterias, como también depredadores de otros nematodos u otros organismos. O sea, tienen un rol fundamental en lo que es el suelo. En lo taxonómico, bueno, ya le dije, es un animal, o sea, está dentro del reino animal, y bueno, se divide en dos clases que son las más importantes, que son Cercendentea y Adenophyta. Dentro de Cercendentea tenemos la superfamilia Tilenchoidea, que es donde se encuentran los principales representantes que son fitófagos. Pero bueno, después tenemos otros organismos que ya vamos a hablar dentro de estos grupos. Se estima que hay 25.000 especies descriptas o conocidas, pero hay muchas más que todavía no se llegaron a describir. En cuanto a su morfología, son organismos muy sencillos. Se dice que es un tubo dentro de otro tubo. Son, como ya dijimos, vermiformes con forma de gusano, que están cubiertos en su exterior por una cutícula conformada principalmente por colágeno. Esta cutícula a la vez forma anillos
o sea, estrías transversales con forma de anillos a lo largo de todo su cuerpo. Y tiene una morfología muy, muy simple. Está la cabeza, el cuerpo y luego la cola, que la cola arranca desde el ano o el recto. Podemos apreciar principalmente, en general, el estilete, que es aquellos que son parásitos de plantas, fungívoros, omnívoros. Sigue por un esófago, bulbo medio, bulbo basal, los intestinos, que termina el sistema digestivo en el recto. Luego, en esta imagen, bueno, es una hembra, donde se puede apreciar la vagina y el ovario. No sé qué más puedo contarles de esta diapositiva. No. Bueno, en cuanto a los nemátodos, los podemos dividir en dos grandes grupos, de vida libre y parásitos de planta. Dentro de los de vida libre tenemos los bacteriófagos, fungívoros, depredadores y omnívoros. Los bacteriófagos, como lo dice el nombre, se alimentan de bacterias en el ambiente, tienen un rol muy importante, como ya dije, en lo que es ciclado de nutrientes, descomposición de la materia orgánica, tiene una función importante también en lo que es la dispersión de estas bacterias en el suelo y en los sustratos. Luego se encuentran los fungívoros, que se encuentran siempre cerca de las raíces, comiendo hongos, a veces hongos sin ningún interés agronómica, otras veces comiendo, alimentándose de hongos que hacen simbiosis con las raíces. Depredadores, que se alimentan no solo de otros nemátodos, sino también de otros organismos. Y omnívoros, que estos se alimentan de hongos, de algas, de plantas, de otros animales. Luego están los nemátodos fitófagos, que son los de mayor importancia agronómica. También son los de menor proporción en lo que es el Phylum Nemata. Y acá los podemos diferenciar. Acá puse todas imágenes mías que fui sacando en el microscopio. Los depredadores, fitófagos, bacteriófagos y omnívoros. Se diferencian siempre por lo que es el aparato bucal, podríamos llamarle. Los depredadores tienen una boca, digamos, un estoma, en el cual no muerden, digamos, sino absorben, chupan a las presas, y siempre se los va a identificar porque tienen como un diente para atraparla. Los fungívoros tienen un estilete débil en comparación a los fitófagos. Los bacteriófagos tienen más como un tubo, lo que es el estoma, donde absorben o succionan a las bacterias que se alimentan. ¿Cuál es la importancia agronómica de los nemátodos, fitófagos o parásitos de planta? Producen importantes pérdidas económicas en todo el mundo y en gran diversidad de cultivos. Se estima, según este trabajo del 98, que las pérdidas por el ataque de nemátodos rondan los del 10%. Yo imagino que es principalmente por el grupo de solanáceas, en donde hay importantes pérdidas en cultivos de papa, de tomate, de pimiento, de berenjena y en tabaco. Pero bueno, son sumamente diversos y en general bastante polífagos. Atacan cultivos hortícolas, como los que ya nombré, incluyendo zanahoria, remolacha, caucil, lechuga, cultivos de bulbo, florales también, frutales de carozo, de pepita, vid, y incluso cultivos extensivos y algunos forestales. Bueno, la gran diversidad de nemátodos fitófagos es impresionante. Por nombrarlos algunos está el género Globodera, se le llama nemátodo de la raíz de la papa. Este nemátodo forma quistes en las raíces, principalmente, y también en los tubérculos de papa y de muchos cultivos. Es una plaga cuarentenaria, muy importante, produce importantes pérdidas económicas, especialmente en el cultivo de papa. Sifinema, que es un nemátodo, creo que si no me equivoco es exoparásito, y transmite virus. También es importante por su transmisión de virus. Heterodera también forma quistes, es importante en cultivos como la soja, donde produce importantes manchones y pérdidas económicas. El Helicotylengua, que es un nemátodo muy común encontrar en casi todos los suelos, no produce importantes daños, pero su ataque en las raíces también genera aberturas donde pueden entrar distintos patógenos, como hongos y bacterias. Los dos nemátodos más importantes, de los cuales voy a hablar, es el Oidogine y Nacobus, que son los nemátodos que producen agallas, se les llama nemátodo del nudo de la raíz o nemátodo de la agalla, y el Nacobus, que es el nemátodo del rosario o falso nemátodo de la agalla.
Después hay distintos otros nemátodos fitófagos del género Platylencus, Rhodophyllus, que si no me equivoco, este es importante, el cultivo de banana y cítricos, Aphelencoides, que es el nemátodo de la hoja, ataca la hoja del cultivo de frutilla, el género Ditylencus, que ataca cultivos de bulbo, y bueno, todos tienen distintas, como pueden ver en esta foto, distintas formas de atacar y posición en la que atacan. Se puede identificar como ectoparásitos y están por fuera de la raíz, semi-endoparásitos cuando parte del cuerpo está dentro de la raíz y otra por fuera, y endoparásitos cuando se quedan dentro de la raíz atacando. Esta diapositiva, si no me acuerdo, la tomé de un curso que hice de nematología en Córdoba. Tenía que ver, me pareció importante para diferenciar lo que es el género Meloidogine del género Anacoccus. Meloidogine, bueno, para hablar un poco del ciclo, los nematos pasan de un estado de huevo a un estado de juvenil o larva 2, luego un juvenil o larva 3 y 4, y luego pasan a adulto, en el cual puede ser hembra o macho. En el caso de Meloidogine, la hembra produce los huevos en una matriz gelatinosa o incluso dentro de su cuerpo, dentro de la raíz, y los libera. Estos huevos pueden estar inmaduros o en J1, es decir, la primer larva dentro del huevo. Una vez que sale la larva 1, aparece la larva 2, que es la forma infectiva de Meloidogine. Es decir, en el suelo, cuando ustedes muestren, van a encontrar o huevos o J2. Estos huevos o J2, especialmente el J2, son la forma infectiva. Si no hay J2 en el suelo, no va a haber infección de Meloidogine. Esta larva 2 ataca la raíz, entra y se instala, forma el sinsitio o célula gigante, y va mudando a J3, J4, y la última muda va a ser hacia adulto. Si es macho, va a salir, su única función es reproducirse con la hembra, y después no tiene ninguna otra función, puede salir al suelo, y la hembra se va a quedar dentro de la raíz, alimentándose, formando la galla, y generando la siguiente generación, que va a ser una masa de huevos, que puede llegar hasta 1000 huevos por generación. Anacoccus tiene un ciclo muy similar, pero tiene una importante diferencia que en cuanto al manejo es fundamental. Nosotros si mostramos el suelo, podemos encontrar huevos, acá estoy mostrando una foto de la lupa o microscopio que saqué, J2, pero también podemos encontrar J3 o 4, que son sus formas o estructuras de resistencia, puede pasar mucho tiempo, varios años, como J3, J4 sin alimentarse, hasta encontrar un cultivo y las condiciones favorables. Pero también podemos encontrar el macho dando vuelta en el suelo y las hembras jóvenes, es decir, no infectando a la raíz. Esto es fundamental porque en el suelo entonces van a tener distintas formas de Anacoccus. Pero el ciclo básicamente es el mismo. Entra la J2 o la J3 y 4, forma el sinsitio, y la hembra se va a ir reproduciendo también formando una masa de huevos que también puede llegar hasta 1000 huevos por generación. Que pueden reinfectar la misma raíz o ir a otra raíz. ¿Qué me parece importante a mí que sepan ustedes? Yo esta charla la hice un poco para lo que es estudiantes o aquel que necesite analizar sus suelos, ya sea de un ensayo o suelos productivos, es hacer un buen muestreo del lote para tener una muestra representativa, llevarla al laboratorio. Existen distintos laboratorios a lo largo del país que pueden hacerlo y brindan ese servicio a terceros. Nosotros en la Estación Experimental Gorina, que queda en la ciudad de La Plata, estamos haciendo esos servicios. Pero bueno, nosotros recibimos las muestras. Entonces, ustedes tienen que tomar bien las muestras para poder analizarlas correctamente. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, en el lote, lo más probable no. La mayor concentración de nematos va a estar hasta los 30 centímetros. Entonces, esas muestras que tomen va a ser, no tiene sentido que tomen hasta 60 centímetros de profundidad. Tiene que ser 30, 25 centímetros. Para eso necesitan un buen barreno, en lo posible no usen una pala, un buen barreno para tomar distintas submuestras a lo largo del lote. ¿Por qué es importante tomar varias submuestras por muestra? Porque una muestra en un punto no es representativa. Entonces tienen que tomar varias muestras a lo largo de, por ejemplo, si es en un lomo, a lo largo del lomo, tanta cantidad de pasos o metros en distintos sectores, no solo en el medio, sino en un costado
o en el otro. Ya que estos individuos no se trasladan largas distancias, sino que se mueven pocos centímetros a lo largo de su vida. Su principal distribución va a ser por el agua, porque ensuciemos herramientas y después las llevamos a otro lote, como nos ha pasado en la estación experimental Gorina, que movemos el suelo en un lote infectado con un rotocultivador, y como no se higienizó correctamente, lo llevamos a otro invernadero luego para trabajar. Y así tenemos 2 o 3 invernaderos infectados con la Cobus. Bueno, me parece fundamental que para la toma de muestra sea con varias submuestras, de manera representativa del lote, que esa muestra la pongan en una bol, esas distintas submuestras que conforman una muestra, esté bien cerrada, hermética en lo posible, correctamente rotulada, que la puedan refrigerar o al menos tenerlo en un lugar que no le dé el sol, no tenga altas temperaturas, o sumergida en agua. Hay pasado que nos traen muestras que la traen atrás en la camioneta y eso le dio el sol todo el viaje y ahí muchos nematodos se pierden. Y bueno, llevarla lo antes posible al laboratorio sería lo ideal. Yo diría que más de un mes no pase, menos si no está refrigerada, porque se pierde mucho material. Y bueno, el cómo muestrear en el lote, hay distintas formas. Puede ser al azar, que no puse una imagen, pero puede ser tomar distintos puntos en un sector, o tomar según una cosa más ordenada, en zigzag, en una cuadrícula o en diagonal. Con esas muestras, cuando son recibidas por los laboratorios, hay distintas formas de procesarlas, digamos, ¿no? Una que ustedes mismos pueden hacer es el embudo Berman, que es poner su muestra de suelo o incluso de raíces, ponerla sobre un papel de filtro, un papel poroso, sobre un embudo, que esté con una manguerita cerrada con un broche, humedecerlo, y todos los nemátodos perniformes, o sea, con forma que no sean huevos ni hembras ensanchadas, que se pueden mover, van a ir bajando por el agua hasta el final de la manguerita, que va a estar cerrada. Entonces dejan pasar un tiempo, y todos esos nemátodos con buena movilidad, no cualquiera, va a ir moviéndose hasta el fondo, y ustedes pueden recoger esas muestras, que van a estar un poco sucias, porque no solamente va a haber nematodos, sino tierra, materia orgánica y demás. Pueden ir a verla al microscopio o incluso hacerle un filtrado para luego verlo. Lo que nosotros hacemos es una técnica de decantación y centrifugación, en la cual primero decantamos la muestra. Nosotros tomamos una probeta de 1 litro, llevamos a 900 mililitros de agua y llenamos 100 mililitros de suelo. Ese suelo previamente tratamos de que se seque para que pierda un poco de humedad, porque si no varias muestras con distinto grado de humedad vamos a tomar distintos volúmenes. Y aquí hacemos una decantación y lo dejamos decantar unos minutos y echamos el sobrenadante sobre un juego de tamices. El último tamiz va a tener que ver con el que se recogen los huevos o larvas, lo que se esté buscando. En general este tamiz es de 32 micrones, pero si buscas solamente formas larvales o adultos, con uno de 50 micrones alcanzaría. Depende que vas a procesar, raíces o suelo. Esta decantación es muy importante para eliminar todo lo que es arena, parte del limo y algunas otras estructuras que sean pesadas. Lo que va a flotar va a ser nemátodos, entre ellos materia orgánica, arcilla y algo de limo. Luego sobre esto que recogimos en el último tamiz, lo recogemos en un tubo Falcon, lo llevamos a centrífuga, y ahí en 2 centrifugadas, una con agua y otra con una solución azucarada de 1,15 gramos por centímetro cúbico, obtenemos una solución limpia de solo nemátodos, la cual también la vamos a pasar por tamiz para obtenerlo. A esas muestras lo que nosotros hacemos es, bueno, recogerlas, verlas en lupa, luego en microscopio para aquellas que necesitamos llegar a mayor precisión, y los dividimos en grupos tróficos, como ya les conté, aquellos que son micófagos o fungívoros, depredadores, omnívoros y bacteriófagos. Si no tenemos ningún interés de saber qué género son, llegamos hasta ese nivel trófico. Para los que son nemátodos parásitos, sí llevamos a nivel género. Llegar a nivel especie es muy difícil, especialmente en Nacobus y Meloidogine. Y bueno, ya con este análisis que les hacemos a varios productores, empresas
y distintas instituciones que hacen ensayos o analizan el suelo antes de un cultivo, les es suficiente para la toma de decisiones. Esto es un poco una imagen que se ve en la lupa de un nemátodo, y no sé si hay algunos huevos acá, no, me parece que no. Pero hay nemátodos se ve de distinto tamaño en la misma muestra. La identificación es sumamente compleja, hay distintas claves taxonómicas para identificarla. Yo uso la de Chávez, que habla de los nemátodos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Otra forma es, si no se puede identificar, es usar el rango de hospederos. Si nosotros sabemos que es, por ejemplo, del género Meloidogyne, hay un rango de hospederos de cultivos que nos puede identificar aproximadamente qué especie de Meloidogyne es. Luego hay técnicas moleculares que son mucho más precisas, sobrepasan todo lo que es identificación morfológica, que además de ser compleja, a veces no es exacta. Yo de este tema demasiado no manejo, no lo hago, en algún momento me meteré. Quería mostrarles algo acá. Bueno, acá se ve una foto más cercana de un omnívoro, que tiene un estilete del tipo, parece más un diente, es un poco mucho más robusto que un estilete de un fungívoro o incluso de un fitófago. Acá tenemos una especie de Helicotylencus que forma una forma de espiral, y se ve el estilete largo, un poco más delgado o débil que el de un omnívoro. En cuanto a sintomatología de nemátodos parásitos de planta, especialmente Nacobus y Meloidogyne, lo que vamos a encontrar, primero hay que hablar de dos tipos de daños. Los daños primarios causados por el daño directo que ocasionan los nemátodos, como los daños secundarios que son provocados por estas aberturas que permiten la entrada de distintos hongos o bacterias. Parece poco importante, pero realmente los daños secundarios pueden provocar la muerte de la planta dada por estos patógenos que entran. Algunos de los daños que podemos ver que son típicos de esta imagen, la pedí prestada, digamos, de una diapositiva de Cecilia Pica, que es del INTA Rama Caída, se ve cómo se deforma por el ataque del nemátodo, formando estas agallas en la zanahoria, en la raíz de la zanahoria. Esto no solo puede provocar daños o baja de rendimiento, sino daño comercial, porque esto no es puede producir un montón de zanahorias de este tipo, pero no es comercial. Esto nadie te lo va a comprar. Entonces, son pérdidas económicas importantes de lo que es cultivo de raíces o tubérculos. Acá se puede observar unos manchones de un cultivo, si no me equivoco, de maíz. Estos manchones están provocados, si no me equivoco, por Meloidogyne. Todas estas plantas no pudieron prosperar debido al ataque de la planta, del nemátodo, disculpen. Y bueno, algunos síntomas por nombrarlos: agallas, deformación o menor desarrollo de las raíces, no solamente la raíz va a quedar del mismo tamaño pero deforme, sino va a quedar más pequeña, como el caso acá que vemos esta es de una planta de cannabis. Estaban todas las plantas con unas raíces súper desarrolladas, ocupando toda la maceta, y esta, una planta más chiquita, más amarillenta, pocas hojas, muy débil, raquítica casi, y cuando levantamos la planta, unas raíces totalmente deformadas, poco desarrollo, y fue causado, cuando observamos bien en las raíces, por el género Meloidogyne. Van a observar en el campo plantas poco vigorosas, enanas o bajas, digamos, con clorosis en las hojas, incluso en los tallos. Obviamente menor rendimiento, porque al no poder desarrollarse bien la raíz, la planta no va a absorber correctamente agua, nutrientes, ya que todo eso se lo está, entre comillas, chupando en los nemátodos. Los manchones en los cultivos, y bueno, puede llevar a marchitez, una temporaria, y luego permanente, provocando la muerte de la planta. Yo específicamente quería hablar del género Nacobus. Hasta hace un tiempo hablábamos siempre de dos especies en general: Nacobus dorsalis, que era poco común encontrarlo en la provincia de Buenos Aires, y Nacobus aberrans. Hoy por hoy ya, si no me equivoco, después Paola me puede corregir, que creo que está en la clase, en la provincia de Buenos Aires, en el sector de Cinturón Hortícola de la Plata, la especie antes conocida como Nacobus aberrans, ahora la llamamos Nacobus elatus. Y estas son fotos nuestras, incluso con Emiliana sacamos alguna de estas fotos, a campo, de cómo Nacobus está atacando no solo cultivos de tomate, como pueden ver acá un montón de agallas, sino incluso algunas plantas arbences, malezas. Esta es una planta de Amaranthus viridis, si no me equivoco, y toda la raíz completamente deformada.
estos yuyos podrían servirnos de indicadores para ver si hay problemas en el suelo de Nacobus. Acá hay una larva de Nacobus, un J2, que encontramos, que creo que saqué de esta galla. Esta galla, bueno, es la raíz deformada, como ya hablamos, provocada por la hembra que formó el sincitio. Y acá se ve una masa de huevos, o sea, la hembra está acá, disculpen, la hembra está acá y está alargando esta masa de huevos, que debe haber cientos, tal vez 1000 huevos que luego van a reinfectar y generar problemas en la misma planta o en el cultivo siguiente. Acá, si no me equivoco, bueno, acá está un individuo ensanchado de Nacobus. Acá creo que está ahí una hembra, y este, si no me equivoco, es un macho. Sí, es un macho de Nacobus, acá tiene la bursa. Lo más interesante, lo más agronómico, tendría que ver con el manejo y control de esta plaga. Creo que todos coincidimos en que lo más importante son las medidas preventivas, en lo posible cuarentenarias, especialmente si en una quinta no tiene problema de Nacobus o de Melioidoginio o cualquier otro nemátodo, evitar la entrada de todo tipo de material que pueda estar infectado. Ya sea plantines, que es muy común, que a veces vengan plantines con una infección, o una maceta, o herramientas que vienen de otro lote, más cuando se contrata maquinaria. Las botas o el calzado en general es un vector, digamos, de estos nemátodos, porque queda tierra con las larvas pegada. Incluso raíces de otras plantas que vengan, o lo dispersamos dentro del mismo lote, en un sector que hay nematodos, lo podemos dispersar en otros lotes y, por ejemplo, sacamos muestras y no embolsamos bien dicha bolsa con las raíces o con la tierra. Luego, para prevenir, bueno, todo tipo de medidas que pueden ser rotar de cultivos, uso de compost o abonos para mejorar el suelo y prevenir que pueda aparecer, ya sea que haya microorganismos que sean antagonistas de estos individuos. Siempre que se use un sustrato que viene de afuera o incluso que se produce en el mismo quinta, intentar esterilizarlo o ver una forma de matar todo patógeno, o en este caso nemátodos. Y luego, si ya sabemos que los nemátodos están en la quinta, están atacando nuestros cultivos, hay todo un abanico de medidas para el control. La clásica es el control químico. Podemos hablar de... ¿Se me está escuchando o ahí se cortó internet? Yo no me veo. Se escucha, Marco, se escucha. Ay, perfecto, Emiliana, gracias. En cuanto a control químico, creo que todos conocemos la problemática del bromuro de metilo. Se usó durante muchos años y no resolucionó el problema de los nemátodos. Lo soluciona por 1 o 2 campañas, los nemátodos vuelven, ya sea que vienen de otros lados, del mismo lote, a profundidad, pero no soluciona el problema, sino que genera más problemas, ya que es un producto muy tóxico para otros organismos, para el ser humano, incluso daña la capa de ozono. Luego hay otros químicos, como el metansodio, ahora no se me ocurre ninguno, pero todos distintos productos químicos que se pueden conseguir y usar para el control de los nemátodos. Ahora creo que se usa mucho el Nemasal, que es un poco más amigable con el medio ambiente, y creo que es derivado de la planta de NIM. Existen distintas otras técnicas, como por ejemplo el uso de injertos. Acá estoy viendo 2 cosas. El problema del injerto que tiene entre el pie, que es Tutia, Solanus cimbrifolium, y la planta que es más vigorosa, la copa de tomate, que quedó más finito el pie y más gruesa la planta de tomate. Pero bueno, en general tiene muy buenos resultados, son mucho más tolerantes. Acá hay otro ejemplo en un mismo lote, un pie franco de tomate elpida, muy atacado por nemátodos, y un pie injertado también de Solanus cimbrifolium, y una raíz limpia, sin ninguna galla. Rotación de cultivos, fundamental, especialmente luego de un cultivo de solanáceas, poner algún otro tipo de cultivo, como lo hacemos con Emiliana, que ponemos cale, alguna crucífera, algo que sabemos que sea más tolerante o resistente a nemátodos. Incluso a cultivos trampa, hay trabajos, si no me equivoco, de Australia, de que usan esta misma planta, Solanus cimbrifolium, como planta trampa. El nemátodo entra, específicamente globodera se usaba, el nemátodo entra, ataca, pero no llega a reproducirse en estas plantas. Entonces es una forma de bajar el inóculo en el campo. Una que es
muchísimo más amigable con el ambiente y tiene un montón de beneficios. Tiene que ver con la biofumigación, la solarización o la biosolarización, que es el uso de enmiendas orgánicas, especialmente crucíferas, que se trituran, se mezclan con el suelo, se cubren con un mulching negro o transparente, depende si se hace biofumigación o biosolarización, y por el efecto de la descomposición de estos materiales, en el caso de las crucíferas se liberan glucosinolatos, que tienen un efecto biocida con los organismos que son en general patógenos, nemátodos, hongofitófagos, bacterias. Y es sumamente compatible con otras estrategias, como el uso de tricoderma o algún otro microorganismo. Lo interesante de esta práctica es que es, como ya dije, amigable con otros organismos que son benéficos. Se sinergiza un poco el efecto tóxico de las sustancias y el efecto de la temperatura. Tiene sus desventajas porque hay que dejar un buen periodo de tiempo, el suelo cubierto, inutilizado, entonces en el cinturón hortícola es muy difícil de implementar, pero da muy buenos resultados. El uso de microorganismos antagonistas, como pseudopánteles, iba a decir, Pacelomices, no me acuerdo ahora, muchos de estos organismos los probamos en la Estación Experimental Gorina y dieron buenos resultados. Ahora no se me ocurren bien los nombres. Uso de materiales resistentes como los pies de injerto o dentro de la técnica de rotación de cultivos, usar cultivos que sabemos que son resistentes, que no lo atacan los nemátodos. Y bueno, después va a hablar Susana sobre el uso de fitohormonas o elicitores. Yo ahora les quería contar un poco nuestras experiencias en la Estación Experimental Gorina, que las dirigí yo, junto con... fue interdisciplinario, fue con gente del Fitotécnico Instituto Fitotécnico Santa Catalina. Fue una biofumigación con mostaza india desarrollada por el ingeniero Perniola y inscripta en el INASE ya, y que todavía no está siendo comercializada, muy pronto lo va a ser. Esta mostaza india fue desarrollada específicamente para biofumigación, para control de patógenos de suelo. Ellos lo estaban probando para controlar esclerotinia, fusarium y demás, y su compatibilidad con tricoderma, que dio muy bien. Y yo, como está haciendo mi trabajo de tesis ahí, propuse probarlo contra nemátodos. Entonces lo que hicimos fue cultivar, hicimos 4 tratamientos. Un testigo, un tratamiento que fue solamente el uso de mulching negro, sin mostaza, un abonado con mostaza, sin el uso de mulching, y la biofumigación propiamente dicha, es decir, abonado con mostaza india y cubierto con el mulching. En este ensayo lo que hicimos fue, bueno, sembrar la mostaza en los lotes que correspondía. Se dejó que llegue hasta fines de fructificación, ahí se la cortó, se formó unas andanas en el campo, se le pasó el tractor para picarlo varias veces hasta tener un sustrato bien picado, se lo mezcló en el suelo, luego en aquellos lotes que correspondía, a una dosis de 2,13 kilos por metro cuadrado, se lo mezcló con el rotocultivador, se lo humedeció, se lo cubrió con mulching, y al cabo de 21 días, en el mes de octubre a noviembre, se evaluó si bajó o no el nivel de nemátodos parásitos de plantas y ver qué pasaba con los nemátodos de vida libre. Acá para ver algunos resultados, empezamos en un lote, en el de biofumigación, el promedio nos dio 28,2 individuos cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Incluyendo otros nematodos parásitos de plantas, llegamos a 32. Luego de la biofumigación, o sea, la fecha 2, al levantar el mulching, ese número bajó a 8,4, 13,2 comparado con los otros nematodos parásitos de plantas, es decir, casi un 60% o más de control de nemátodos. En cambio, en los otros tratamientos no bajó o no hubo grandes diferencias significativas. Y en lo que es nematodos parásitos de vida libre, hubo un poco una baja en el número de nematodos de vida libre, más que nada por, si no me equivoco, los fungívoros. Pero luego en el resto de los nematodos, hasta los bacteriófagos, subió el nivel en los depredadores y omnívoros, que son generalmente de baja densidad en el suelo, no hubo grandes diferencias. O sea que podríamos deducir que en lo que es en la nematofauna del suelo, la biofumigación con mostaza india dio muy buenos resultados para el control de Nacobus aberrans, ahora Nacobus celatus, y
fue compatible con los nematodos de vida libre, que tienen un rol fundamental en el ciclado de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y demás. Marcos, sí. Perdón, 5 minutitos. Dale, termino en 2. Después esto era preguntarles un poquito de mi tesis doctoral, que tiene que ver con probar distintos materiales de Solanum cisimbrifolium, conocida como revienta caballo o tutía, que recolectamos semillas de distintas partes del país, de Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, y vamos probando su comportamiento frente a el ataque de una población de Nacobus del sitio hortícola de La Plata. Nosotros lo que hicimos fue sembrarlo, trasplantar el plantín en macetas con un sustrato de tierra negra compostada, perlita y arena, y lo que hicimos fue inocularle alrededor de 10.000 huevos de Nacobus a cada planta. Transcurridos los 60 días, para que se cumpla el ciclo, levantamos las plantas, procesamos las raíces y evaluamos distintos parámetros. Peso seco de la parte aérea, peso fresco de raíz, el índice de agallamiento, que es un índice subjetivo o visual, digamos, cualitativo de cuánto fue el ataque de nematodo en las raíces. El número de huevos por gramo de raíz, es un número que nos interesó. Ese es el número de agallas por gramo de raíz. El número de huevos por gramo de raíz. Y luego el índice reproductivo, que es un cociente, un factor entre el número de huevos final sobre el inicial. Y este nos permitió ver si el número era mayor a 1, en el caso del tomate fue mayor a 1, se podría decir que fue susceptible al ataque, a la infección de Nacobus, ya que se produjeron más huevos después del ensayo que con los que se inocularon. En el caso de las 6 poblaciones probadas hasta el momento de Solanum cisimbrifolium, de distintas zonas del país, dio mucho mejor en todos los demás parámetros, digamos, de número de agallas, índice de agallamiento, número de huevos y el índice reproductivo, que siempre dio menor a 1. Es decir, esta planta que ya se está usando como planta trampa en algunos lugares del mundo, como injerto o pie de injerto de un montón de cultivares de tomate y algunos de berenjena en el país, podría tener una cierta, no es muy científico lo que dije, podría tener genes de resistencia o más bien de tolerancia, porque no hay resistencia 100% acá, al ataque de nematodos parásitos de planta, específicamente de Nacobus. Esto hay que seguir trabajándolo, nos falta, seguramente vamos a encontrar algunos materiales que son muchísimo más tolerantes que otros dentro de la especie, que es lo que ocurrió de todos modos, vimos más tolerancia que otros, pero creo que resistencia 100% no vamos a encontrar porque no existe por el momento, no se ha encontrado. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que les haya servido, estoy disponible para cualquier tipo de pregunta. Acá les dejo una masa de huevos para que lo vean, de Nacobus, por si no saben cómo es. Listo. Bueno, excelente la presentación, muchas gracias, Marco. Y bueno, no sé, ¿tenemos preguntas de Emiliana? Sí, hay una pregunta de Marcos Fontana. No sé, Marcos, si querés, te animás a preguntarla vos o querés que la lea. Hola, ¿qué tal? Sí, ahí te la pregunto nuevamente. Era si en el caso de la biofumigación, acá en Mendoza se estila el hacer en el medio del cultivo, bueno, perdón, antes del cultivo, algún coliflor, repollo, brócoli. ¿Es aconsejable enterrarla entera o se puede hacer la cosecha? Digo, para aprovechar ambos, ¿no? Entiendo que hay gente que lo que hace es cosechar, por ejemplo, brócoli, saca la inflorescencia y los restos los pica y los reincorpora. Eso se puede hacer y tal vez no tenga los mismos resultados que si tenés la planta entera, pero sí, se hace mucho. Acá incluso se hace siembra rabanito, rúcula, y le pasan al rotocultivador, ni siquiera le ponen mulching, y eso ya algo de liberación de glucosinolatos genera. O sea, la biofumigación propiamente dicha es lo mejor. Ahora, estrategias para usarlo, incluso en Mendoza escuché que sembraban mostaza donde tenían problemas de nematodos y la dejaban, o sea, ni siquiera fumigaban o metían digamos, el material verde, ya que la planta está ahí creciendo, a ellos se veían que tenía resultados. No sé si te respondí la pregunta. No, sí, está perfecto, sí, esa misma. Con Cale aún no lo hicimos, ya lo vamos a hacer, a ver los efectos que tiene. Genial. Y después también te preguntaba por el tema de los nombres de los microorganismos antagonistas.
de bacterias está Pasteuria, que entiendo que acá en Argentina todavía no está, pero todavía no la pudieron aislar para hacer ensayo, entiendo yo. Luego, hongos antagonistas, bueno, se usa tricoderma, Pacelomyces. Susana, ayúdame, vos usaste algún par. Sí, yo sí, tricoderma he usado y anda muy bien para controlar. ¿Alguna cepa en particular? Disculpe la pregunta, es por, No, está bien. por el hecho que... Nosotros tricoderma usamos, la que hemos probado ha sido la extraída del mismo suelo donde se hicieron los ensayos. Ustedes saben que las tricodermas se encuentran en los suelos y esta tricoderma especial que se aisló en la facultad, la probamos y anduvo muy bien para el control de eso y también como bioestimulante. Excelente, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Paola. No sé si estás, Paola, ¿querés preguntarle a Marco? Hola, Paola. Paola Lax. ¿Cómo estás? No se te escucha. La leo yo, si no. Pregunta si esta es Solanaceae. Ahí está. Sí, con la Solanaceae que trabajaste en la última experiencia que mostraste, si hay artículos previos en donde la han evaluado y si ha mostrado resistencia a alguna especie de nematodo en particular. Yo los que principalmente leí son de acá. Sé que el INTA lo ha probado como pie de injerto y ha mostrado buenos comportamientos, pero resistencia no encontraron ninguno. Incluso en el Infibio lo probaron, creo que una población y después un pie de injerto y tampoco encontraron resistencia. Muchísimo mejor comportamiento, pero no resistencia. Bien, pero no, es como que no hay antecedentes que hayan mostrado resistencia a alguna otra especie de nematodo fitófago. No, resistencia 100% no. De Globoderas he visto trabajo. De Meloidogine vi alguna publicación que creo que era de Japón y no lo pude leer, pero también era como probarlo. No vi que hayan encontrado un gen de resistencia. No. Bien, eso, gracias. No, por favor. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Por lo menos en el chat no. Cualquier cosa, está mi mail, ahí lo escribo de vuelta por si me quieren consultar algo, preguntar algo de la mostaza o de la tesis, o alguien de la zona que esté interesado en mandarnos muestras para hacer una determinación. Sí. Exactamente. Bueno, después lo estás pasando en el chat, Marco, tu mail, por favor, así lo tienen. Excelente la presentación, muy buenas, felicitaciones. Bueno, gracias. Y vamos entonces a pasar a la siguiente expositora, que es la doctora Susana Martínez. Susana es ingeniera agrónoma y doctora en la facultad, obtenida los títulos en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular de Climatología y Fenología Agrícola y también es profesora titular de la Cátedra de Horticultura y Floricultura de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. ¿Está bien como lo digo? Sí. También dirige el proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata, basado en la ecofisiología y bioclimatología de cultivos intensivos protegidos y a campo. En el área de trabajo focaliza sobre el ambiente de los invernaderos, ecofisiología y bioclimatología de cultivos hortícolas, y es directora del Departamento de Ambiente y Recursos Naturales, y en esta tarde va a desarrollar el uso de fitohormonas, elicitores para el control de nematodos Nacobus, particularmente, sistema que estimula a la planta, a la defensa frente a estas plagas. Así que te damos la bienvenida y un gusto que estés en este seminario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí. Tengo que primero, acá, flechita. Y lo mismo que hicimos hasta ahora, entonces las preguntas las van anotando al chat y las dejamos para lo último. Así que bueno, adelante, gracias. Bueno,
enganché la presentación, a ver. ¿Se ve ahí? Todavía no. Todavía no. Ah, ¿ahora? No. Sí. No sé cómo tenés abierto el PowerPoint y fíjate en el... Ahí está. ¿Ahí está? Sí, sí. Solamente ahora ponelo en formato presentación y ya está. ¿Ahí está? Porque yo no veo. No la veo la presentación. No, ahí volvió a salir, Susana. Cuando pones compartir, elegiste, ahí está, ahí lo vemos. Si ahí pones presentación dentro del PowerPoint, no salgas de la ventana esa, entra al PowerPoint, ahí. Y ahora anda abajo donde dice presentar. Pasa que tenés un cartel ahí. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de uno de los métodos de control. Este método, el de las fitohormonas, uso para el control de Nacobus aberrans en tomate, formó parte de mi tesis doctoral. Así que, bueno, con mucho placer les voy a dar un poco los resultados que obtuve durante lo largo de mi experiencia. Esto pretendió aportar soluciones de forma sustentable, como veníamos hablando, a esta problemática tan importante de Nacobus aberrans en cultivo de tomate. En la República Argentina, el tomate representa unas 25.000 hectáreas con un volumen de 1,2 millones de toneladas que no alcanzan a abastecer el mercado interno. Y existen muchísimos problemas que ya mencionó Marco en su disertación, de problemas que afectan la sanidad y la productividad. Y dentro de esa afección, de esos problemas fitosanitarios, uno de los más importantes es el que se produce a nivel de raíz, de estos fitonemátodos que toman gran relevancia por la gran pérdida que representan para la producción. Bueno, ya mencionó también Marco que los nemátodos fitófagos son animales filiformes, ¿no es cierto?, de diferentes medidas, que a través de su estilete bucal penetran en la raíz y perforan la célula. Se encuentran aproximadamente entre los 15 y los 30 centímetros. Dentro de las especies de nemátodos, el tomate es gran hospedera de principalmente toda la familia de las Melodoigines. Y en Argentina fundamentalmente se destacan Melodoigines y Nacobus. ¿Cuál es la situación actual en la producción intensiva del ataque de nemátodos? Bueno, existen 3 variables que influyen, que son la prohibición del bromuro de metilo para la desinfección del suelo, la restricción en algunas regiones del uso de fitosanitarios en las zonas periurbanas y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Eso genera dificultad para el control de patógenos del suelo. Y recordando de esas pérdidas que mencionaba también Marcos, podemos decir que a nivel mundial también la pérdida es bastante sustanciosa, entre 11 al 14% de las cosechas anuales, con un valor de pérdidas de 100 billones de dólares. Dentro de este grupo de especies intensivas que se ven afectadas, el tomate es la más relevante. Entonces, en la actualidad nos encontramos a que la eliminación del bromuro es una de las causales por su efecto contaminante que ya está restringido su uso. Solamente se utiliza en usos críticos. Eso ha llevado a la búsqueda de alternativas de bajo impacto ambiental, entre ellas alternativas físicas como la solarización o biológicas como la biofumigación y el uso de plantas injertadas. Nosotros especialmente hoy vamos a ver el uso de licitores, que entre ellas las hormonas vegetales toman relevancia porque están relacionadas
al crecimiento y la inducción de defensa contra plagas y enfermedades. Dentro de esas hormonas vegetales encontramos al ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno. Vamos a ver rápidamente cómo acciona, cuál es el mecanismo de defensa que es activado por el patógeno. Es decir, ¿qué pasa cuando un patógeno afecta? Generalmente cuando un patógeno ataca a una hoja, por ejemplo, inmediatamente se produce lo que se denomina reacción de hipersensibilidad, que puede generar ácido salicílico, hay un estallido oxidativo, genera etileno y genera la expresión de genes de defensa, que eso a través de la muerte celular programada que ocurre, genera una especie de resistencia. Ahora bien, una vez producido el ácido salicílico, este puede migrar a otras partes y es lo que conforma o lo que se denomina como resistencia sistémica adquirida. Entonces, eso significa que detecta la señal desde otro sitio y ese ácido salicílico que fue generado por una reacción de hipersensibilidad, al ser atacado por un patógeno, emigra en la forma volátil, como metil salicílico. También, obviamente, genera expresión de genes de defensa, la resistencia que se ve expresada a través del PR y la lignina, que se encuentran, como todos sabemos, en las hojas. Y otra forma es la de resistencia local adquirida. Esta se produce detección de señales cuando es afectada desde el sitio de infección, y aquí, en lugar de generar ácido salicílico, puede generar etileno y ácido jasmónico. Cuando la planta libera ácido etileno y ácido jasmónico, se dice que estamos frente a la resistencia sistémica inducida. Esto generalmente se produce cuando utilizamos, por ejemplo, micorrizas o tricodermas. ¿Y cuál es la diferencia entre la resistencia sistémica adquirida y la inducida? Es que la adquirida es mucho más veloz. Aumenta la reacción, la velocidad de reacción de la planta a la defensa, mientras que la inducida demora un poco más. A lo que se llama esto como priming. El priming sería la velocidad con que la planta reacciona frente a una situación estresante, como puede ser el ataque de un patógeno o un estrés propiamente dicho. Como nosotros vamos a ver la aplicación de las fitohormonas en el control de nemátodos, y esto se produce a nivel de raíz, vamos a ver por dónde penetran las hormonas, a nivel radical. En este sentido, las hormonas penetran por el apoplasto, es decir, por vía extracelular, o por el simplasto, por vía intracelular. En ambos penetran al plasmodesmo de la planta y de allí van hacia el resto de la planta buscando y generando esa resistencia. Entonces, conocido un poco cómo acciona rápidamente el mecanismo de defensa de las hormonas y por dónde penetra a nivel radical, el objetivo que tuve yo para realizar esta tesis fue la de evaluar el efecto de las distintas concentraciones del ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno, y cómo éstas inducían a la resistencia del ataque de Nacobus aberrans, cuál era el costo biológico que generaba a Nacobus y cómo afectaba el rendimiento del cultivo de tomate. En toda la bibliografía uno puede leer y observar que la aplicación de hormonas en otras concentraciones o en concentraciones muy elevadas perjudican a la planta y disminuyen el crecimiento. Por eso es que era importante ver el efecto de buscar la concentración adecuada que cumpla la función de inducción a la resistencia. Para ello, los llevamos a cabo los ensayos en la Estación Experimental Julio Hirschhorn de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en un invernáculo metálico, donde antes de realizar los ensayos teníamos que determinar previamente si efectivamente en el sitio se encontraba presente Nacobus. Para ello hicimos un recuento de la nemotofauna en el suelo y también determinamos
cuál era la aparición o contabilizamos la cantidad de Nacobus que estaba presente en un cultivo de tomate que previo a los ensayos nuestros. Ese cultivo de tomate era un cultivo sin injertar y la misma variedad, en este caso el PIDA, injertada sobre 4 portainjertos, Maxifor, Beaufort, Multifor y 9184. Esto fue para determinar previamente la presencia de Nacobus. Los materiales que utilizamos fueron el ácido salicílico, como ya bien dije, el jasmónico, el etileno y agua a las plantas testigo. El material utilizado fue el PIDA, y para evaluar la concentración, las concentraciones y el seleccionar cuáles eran las mejores, se hicieron 3 ensayos consecutivos. En el primer ensayo se seleccionó la mejor concentración de las 3 hormonas. En el ensayo 2 se hizo el ajuste de la aplicación pretrasplante de las hormonas seleccionadas y finalmente, ya seleccionada la concentración y el tiempo, se volvió a evaluar nuevamente las concentraciones y el tiempo preseleccionado. Hecho eso como previo para saber cuál era la concentración a utilizar, se llevó a cabo, ya así en el último ensayo, la evaluación del cultivo y en el suelo definitivo donde llevamos adelante el ensayo aplicando la concentración y el tiempo preseleccionado en los ensayos previos. En el ensayo 1, que fue la evaluación y selección de las diferentes concentraciones, el objetivo fue contabilizar el efecto de las diferentes concentraciones de las 3 hormonas y lo evaluamos en macetas, trasplantando el tomate en ellas con y sin aplicación de nemátodos. Los tratamientos fueron 3 dosis o 3 concentraciones de las 3 hormonas, una concentración mínima, una intermedia y una máxima en cada una de ellas, y en el testigo agua. Las macetas eran de 5 litros con el sustrato tierra 1 en 1 con arena, y utilizamos macetas sin Nacobus aberrans y macetas con Nacobus aberrans que extrajimos, más o menos teníamos 11.000 nemátodos vivos en 500 mililitros y de allí se extrajo una alícuota de 1 centímetro cúbico al cual fue inoculado en cada maceta. Mientras tanto, en las macetas, mejor dicho, en el spilding donde se encontraban los plantines, se aplicó 1 mililitro por celda de cada una de estos tratamientos, de estas concentraciones de las 3 hormonas. El ciclo de este ensayo duró aproximadamente 60 días y lo que se evaluó fue, para poder seleccionar las concentraciones, el crecimiento relativo. Recuerdan que recién les dije que dependiendo de la concentración se podía haber afectado el crecimiento de las plantas. Ese crecimiento relativo, donde se tomó la altura al inicio, la altura final, sobre la altura inicial por el tiempo que duró el ensayo, evaluamos el crecimiento relativo. El diseño que se utilizó fue enteramente aleatorizado con 5 repeticiones y se utilizó el análisis de la varianza y la prueba de Tukey para hacer la comparación de las medias. En este primer ensayo, los resultados que se observan en esta gráfica, en las barras celestes, son los crecimientos del efecto de las tres concentraciones en las macetas sin nemátodos. Y no encontramos diferencias significativas en ninguna de ellas. Mientras que en las plantas tratadas con las 3 concentraciones de cada una de las hormonas, encontramos que 2 de cada una de ellas no se diferenciaban del testigo. Este es el control, ¿no? Entonces, fíjense que en cada 2 de cada una de las concentraciones no involucra el testigo. Entonces, eso nos permitió, del total de las concentraciones utilizadas, que fueron 10 tratamientos, incluido el testigo, nos permitió reducir para el siguiente ensayo de 10 a 2 cada una, es decir,
de 2 cada concentración serían 6 más el testigo, 7. Hecho eso y seleccionada la concentración, ahora era evaluar cuál sería el tiempo mejor o adecuado para efectuar la inoculación con estas hormonas. Entonces, para ello, en el siguiente ensayo, con las concentraciones seleccionadas, se eligieron 3 tiempos de inoculación de estas concentraciones. 24 horas antes, 72 horas antes y 168 horas antes, es decir, 1 día, 3 días y 7 días antes. Se trabajó también sobre las macetas con el mismo sustrato, pero acá aplicamos, como queríamos ver el tiempo, lo hicimos sobre sustratos sin nemátodos, con la misma tecnología y el mismo diseño. Volvimos a medir el crecimiento relativo con los distintos tiempos. Y nos encontramos que en ninguno de los tiempos seleccionados y las concentraciones seleccionadas se encontraron diferencias significativas. Este dato era importante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista práctica, si yo quiero hacer un tratamiento previo al trasplante con las concentraciones, esto me garantiza que si yo inoculé 24 horas antes y tengo una demora en el trasplante, que puede ocurrir, tengo la certeza de 1 semana en la que el efecto que produce la aplicación de estas hormonas y estas concentraciones no va a afectar el crecimiento. Finalmente, en el ensayo 3 era la combinación de lo anterior, en la cual ya teníamos las hormonas concentradas y ahora, como a 24 horas no producía, no se diferenciaba de 1 semana, repetimos el ensayo con esas 2 concentraciones de cada hormona y aplicadas 24 horas antes. Ahora sí utilizamos macetas, las mismas macetas con el mismo sustrato, pero utilizamos macetas sin Nacobus y macetas con Nacobus. El sustrato inerte, es decir, las que no tenían Nacobus, completamos la evaluación de las variables morfológicas de crecimiento y reproductivas hasta el primer racimo, y en las con aplicación de nemátodos hicimos solamente el crecimiento relativo. Y en los resultados encontramos que en ninguna de las variables de crecimiento y reproducción de las plantas de tomate, las distintas dosis y de concentraciones de ácido salicílico, jasmónico y etileno mostraron diferencias significativas. Quiere decir que no afectaba las variables puestas en juego. Pero sí, en las macetas donde encontrábamos que estaban tratadas o inoculadas con Nacobus aberrans, sí, aquí empezamos a notar los resultados. ¿Y cuál fue ello? Que una de las concentraciones del ácido salicílico, al que llamamos T2, que era 1,0 por 10 a la menos 4 molar, se diferenció significativamente el crecimiento del resto de los tratamientos. Entonces, ya veíamos, visualizando en maceta, que este tratamiento era el que favorecía a una performance de planta mejor a la aplicación del ácido salicílico en esa concentración. Entonces, sobre esas macetas, lo que hicimos, algo de lo que ya explicó Marco, le determinamos el índice de reproducción e índice de agallamiento, teniendo en cuenta el número de agallas y el peso fresco de raíz, y nos encontramos que en el índice de reproducción del suelo, teniendo en cuenta que la relación de la población final sobre la población inicial, si el valor es mayor a 1, me dice que hay sensibilidad,
y menor a 1 que presenta resistencia, nos encontramos para el índice de reproducción en suelo en las macetas que todas estaban por debajo de 1 con respecto al control, que me daba 2,86. Quiere decir que cualquiera de los tratamientos era efectivo en cuanto a el índice reproductivo. Y en relación al índice de agallamiento, cuya escala utilizada fue de 0 a 5, donde 5 representa más de 100 agallas, fíjense que en el tratamiento 2 nos dio 0,05, diferenciándose significativamente del testigo, teniendo una mejor performance este tratamiento 2 que el resto de las concentraciones. Bueno, hecho esto, se procedió al ensayo 4, que fue la evaluación en suelo de las concentraciones de hormonas y tiempo de aplicación seleccionada. ¿Se acuerdan que, volviendo haciendo un pequeño repaso de lo que correspondió a los ensayos 1, 2 y 3? Aquí los objetivos fueron más específicos, que fue conocer la nematofauna presente en el invernadero, que lo habíamos mencionado al inicio de la charla, aplicar la técnica de termografía para detección temprana del estado de las plantas en suelos con nemátodos. Estudiamos parámetros fisiológicos resultantes de la aplicación de los diferentes tratamientos con inductores de resistencia y la interacción con los nemátodos. Y finalmente, cuantificamos el rendimiento del tomate tratado con las diferentes concentraciones hormonales. En el ensayo 4, lo que se hizo fue que en las bandejas previa al trasplante, 24 horas antes, se aplicaron esas 2 concentraciones de cada hormona que habían sido seleccionadas y ensayadas en maceta. Repasando, conocimos entonces la presencia de nemátodos tanto en suelo como en raíz del cultivo antecesor a este ensayo definitivo. Dentro de las variables fisiológicas aplicamos la cámara termográfica para hacer una foto termográfica que se hizo 75 días después del trasplante en la primera hoja del foliolo central entre el tercero y cuarto racimo. Se midió también el índice de verdor en el foliolo terminal en la hoja inmediatamente inferior al primer racimo y se realizaron 10 mediciones en cada una de las determinaciones. Y también evaluamos con un IRGA portátil el intercambio gaseoso y la temperatura del canopeo, donde medimos la asimilación neta de dióxido de carbono, la conductancia estomática, la transpiración, calculando la eficiencia del uso del agua instantánea en la relación que se conoce como WEI, que es la asimilación neta sobre la conductancia estomática. En cuanto al rendimiento, se evalúa el rendimiento total y por racimos hasta el sexto racimo, clasificando cada cosecha las categorías comerciales de primera, segunda y tercera, de acuerdo al peso del fruto, a saber, de primera, frutos mayor o igual a 150, de segunda entre 100 y 149 gramos, y de tercera menores a 100 gramos. El diseño que se utilizó en el campo fue el de bloques completamente aleatorizados con 4 repeticiones, constando una unidad parcelaria de 10 plantas por parcela. Se hizo el análisis de la varianza, ajustando los datos por logaritmo. Los resultados de este ensayo estos son la cantidad de nematofauna que encontramos previa a la implantación del ensayo, donde se puede ver que toda la nematofauna presente, parte las había nombrado también Marco, tenemos no solamente Nacobus, sino Helicotylencus, Doryloemus, Mononcus y Saprófitos. Pero lo importante era que había presencia de 48 J3 y J4 cada 100 centímetros cúbicos de suelo. Y en las raíces, que era un ensayo del cultivar el PIDA y el PIDA injertado sobre los portainjertos, esto nos dio un total de presencia de 152 huevos y 165 J2. ¿Esto qué significaba? Que ese suelo efectivamente estaba
con nemátodos y podíamos probar tranquilamente lo que nos habíamos propuesto. Dentro de los resultados de las variables fisiológicas, la temperatura del canopeo fue uno de los primeros datos que nos llamó la atención, es que en el tratamiento T2, que era 1 × 10⁻⁴ del ácido salicílico o ácido salicílico 100 también, se diferenció significativamente esta temperatura del resto de los tratamientos. Y esto lo pudimos observar mejor con la foto o imagen termográfica, en la que, si ustedes pueden ver aquí, esta imagen, cuyos píxeles van entre 16,2 y 37,9 de temperatura, lo que a nosotros nos llamaba la atención es que esta coloración nos daba una temperatura menor a la temperatura registrada dentro del invernadero que nosotros tenemos instalada en la estación Davis, donde conocemos la temperatura, o sea que este valor estaba por debajo de la temperatura ambiente. En las testigos, esta imagen corresponde justamente al tratamiento 2, 1 × 10⁻⁴ de salicílico. Mientras que en el tratamiento, en la foto B, fototérmica B, donde corresponde al testigo, se ve ampliamente la coloración diferente con un aumento de la temperatura por encima de la temperatura del ambiente. Esto nos está indicando que previamente, y nos llamaba la atención a nosotros, que las dos plantas se encontraban turgentes y sanas aparentemente en el momento del registro. Sin embargo, a las 48 horas esta planta murió. Quiere decir que esta técnica de imagen termográfico también nos puede, y que no es destructiva, nos puede decir tempranamente si el tratamiento que yo estoy realizando es efectivo en la planta. Otro índice que nos llamó mucho la atención fue el índice de verdor. Y aquí encontramos nuevamente que el tratamiento 2 se diferenció significativamente del resto de los tratamientos. Una cosa que nos llamó la atención fue que, teniendo tan buenos resultados hasta este momento, cuando hicimos la evaluación del intercambio gaseoso, nos encontramos que no había diferencias significativas en ninguna de las variables fisiológicas. Y eso tiene una razón de ser. La razón es que cuando nosotros hicimos estas mediciones, 48 horas antes, había ocurrido un descenso térmico muy importante, lo cual eso afecta o permite que no haya diferencias significativas en lo que ocurre fotosintéticamente con la planta. Y finalmente, aquí tenemos la tabla de rendimientos, que esto fue muy llamativo. Nosotros los rendimientos los evaluamos en kilogramos por metro cuadrado, es decir, en las parcelas teníamos 10 plantas, considerando una densidad de 2 plantas por metro cuadrado, fue expresada de esa manera, ¿no es cierto? Y nos encontramos que, sumando el rendimiento total de las categorías comerciales de primera, segunda y tercera en el tratamiento 2, la diferencia fue altamente significativa con respecto al testigo. Si bien todas se diferenciaron del testigo, se destaca T2 como una de los efectos sobre el rendimiento que tiene el ácido salicílico en esa concentración. Para ser más explícitos, también hice el análisis, habíamos dicho que era por racimo, y también vemos por racimo, si consideramos del primero al último, y este sería el total, también T2 aquí nos muestra cómo se diferenció significativamente la aplicación de ese tratamiento en un suelo infectado con nemátodos. Entonces, ¿qué correspondía? Correspondía ahora volver a repetir y estimar el índice de reproducción y el índice de agallamiento de cada una de las parcelas. Entonces, si bien yo tenía detectado cuál había sido la población previo al trasplante, obviamente que también se había hecho la evaluación
de la cantidad de nemátodos presentes al momento en cada una de las parcelas. Entonces, conociendo la población final y la población inicial, nos encontramos que en las plantas tratadas con esta concentración, el índice de reproductivo fue 0 y el índice de agallamiento también, en relación a los testigos. Acá se nota bien claro. Es decir, que como conclusión podemos decir que conocer la nematofauna del suelo en el sitio es primordial para saber cuál va a ser el manejo que voy a hacer según la población que tenga. Que el ácido salicílico en concentraciones de 1 por 10 a la menos 4 molar T2 se destacó sobre los otros elicitores y concentraciones, y esto es promisorio porque disminuye la incidencia de Nacobus aberrans sin afectar el crecimiento de la planta, disminuye el número de agallas y produce nulos índices de agallamiento y de reproducción, y produce un efecto sobre el rendimiento en el ciclo completo del cultivo y en la producción por racimos. Como conclusiones 2, podemos decir entonces que la aplicación de las hormonas evaluadas inducen o favorecen la defensa de las plantas frente al ataque de Nacobus aberrans, disminuyendo su eficacia biológica y permitiendo la producción de tomate en suelos infectados con este patógeno. Y relevante segunda conclusión es que la medición fotométrica y la temperatura del canopeo pueden ser herramientas útiles para la detección temprana del ataque de Nacobus aberrans y del efecto de los tratamientos que realicemos. Bueno, muchas gracias. Perdonen si fui muy rápido, pero hay mucha información y, bueno, estoy dispuesta a las preguntas que ustedes crean necesarias. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias, Susana, felicitaciones, excelente el trabajo. No sé si quedan algunas preguntas, había algunas preguntas por ahí. No escribieron en el chat, no sé si a alguien le surgió alguna pregunta. Había, no sé, al principio, que no entendían el modo de... No sé si se respondió. Ah, sí, le respondió Marco. Ah, sí. Bueno. Acá, Marcos Fontana. No conozco productos comerciales que tengan ácido salicílico para aplicar en las bandejas. ¿Hay algún producto químico? No, esto fue todo a mano, digamos. El ácido salicílico lo elaboramos en el INFIBE, mi director, que fue el ingeniero Jiménez. Él hizo los preparados y las concentraciones para las aplicaciones. Estamos buscando algún sponsor que nos permita comercializar este producto. Susana, ¿querés dejar de compartir? Así no te hace el efecto espejo. Ahí está. Bueno, Pablo acá, Rubio levantó la mano. Pablo, a ver. Sí. Buenas tardes. Susana, realmente, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Susana, estoy gratamente sorprendido. Una genialidad el trabajo por los resultados y por las metodologías utilizadas. La verdad que pocas veces he visto trabajos así. Me costó un poco, y además hice una pregunta al principio, me costó un poco entender cómo es que vamos a evitar que un nematodo ataque la raíz, ¿no? Como que la invada. Pero te comento, ahí estamos trabajando hace un tiempo con este tema. Ahí Marco habló de un compuesto que se llama, que es una azadiractina. Nosotros estamos trabajando con un sistema de control de nemátodos donde se usa la azadiractina. También en el sistema estamos utilizando un elicitor, ¿sí? Que son los quitosanos. ¿Tenés alguna aproximación respecto a eso? Yo sé que las algas generan, permiten que la planta, digamos, yo no soy fisióloga, ¿no? Pero creo que
como vieron al principio, cuando yo expliqué cómo funciona, cómo reacciona la planta frente al ataque de cualquier patógeno, la planta tiende a defenderse y lo primero que hace es liberar ácido salicílico. Y creo que las hormonas, digamos, las algas, tienen algo de ese compuesto. Que le genera, digamos, esa resistencia. El tema de estas hormonas, y eso era lo complicado de este trabajo, era ver, que no afectara a la planta, porque el costo biológico, así como le costó al NACOBU, podría haberle costado a la planta. Y entonces, ¿de qué me sirve que me controle NACOBU, pero si yo no puedo sacar nada de la planta? Entonces, lo importante de este trabajo fue eso, que ajustamos a dosis tan pequeña que no afectó al crecimiento. Si ustedes vieron en la primera placa, hay una disminución del crecimiento con respecto a la planta sin tratar, pero esa es no significativa en el sentido de que disminuye, pero no afecta después al normal desarrollo de la planta. Hay un tema importante ahí, perdón que me vuelva a meter, y refuerzo lo que decía Susana, que lo importante es que no afecta al rendimiento de la planta. Desde luego que no va a afectar al rendimiento de la planta, porque los compuestos que estás aplicando son compuestos antiestrés, que lo que hacen es borrar el efecto estrés en la planta y la planta crece feliz y produce más. Exactamente. Existen compuestos en el mercado con los que estoy familiarizado que apuntan a eso, que tienen jasmonatos, que tienen salicilatos y que lo que hacen es evitar que la planta tenga estrés. Esos compuestos de algas que yo nombraba ahí se están usando en olivos en la Patagonia, y esos olivos en la Patagonia están resistiendo 13 grados bajo cero y en la República Oriental del Uruguay no resisten 7 bajo cero. Entonces, desde luego que elevar las defensas de la planta, la verdad que cambian la forma en que vamos a ver cómo la planta produce. Una pregunta más tenía para hacerte sobre la metodología de temperatura. En el momento donde ustedes prueban que hay una hoja que se ve de otro color, digamos con la temperatura elevada, entendí que a los 2 días esa hoja murió. No, la hoja no, murió la planta. Murió la planta directamente. Directamente, bueno, porque evidentemente era el testigo, estaba atacada en NACOBUS. Vos veías que nos pasa a nosotros en el campo. Muchas veces vos vas, la planta está turgente, vas al otro día y empieza a languidecer. Lo novedoso de este método fotométrico fue eso, que al evaluarla conjuntamente, vos no podías distinguir si una estaba enferma o la otra no. Sin embargo, cuando vimos los valores de temperatura, me acuerdo que el doctor Mayale, que fue quien puesto la aparatología para hacer las mediciones, me dice, esta planta mañana muere. Y efectivamente al otro día estaba muerta. ¿Puede ser eso dado porque al ver la temperatura elevada se manifiesta en la planta una falta de conducción y transpiración de agua? Claro, las raíces están impedidas. NACOBUS es lo que produce cuando ataca por la raíz. Estrangula y no permite que la planta asimile absolutamente nada. No transpira y levanta temperatura a la planta. Exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, estaba Marcos Fontana, no sé si ya habías hecho tu pregunta o tenías una nueva. No, es la segunda parte de la misma, con el tema del ácido benzoilar metil, que está en Chile y en Brasil, que es un inductor del SAR. ¿Lo ve apropiado o algo similar para hacer pruebas con ese producto? Y yo no lo he experimentado, pero tendría que ver qué componente. Yo supongo que todo lo que sea resistencia adquirida tiene que funcionar, porque en la resistencia adquirida hay liberación de ácido salicílico. Lo que pasa es que hay que ver la concentración. Lo interesante, que ahí de paso le contesto a Claudio, que pregunta si fue a lo largo del tiempo. Nosotros hicimos una sola aplicación de 1 mililitro 24 horas antes del trasplante y no volvimos a aplicar nada más. Ahora este año estamos encarando ensayos donde vamos a hacer aplicación a la semana en drench y vamos a aplicar en hoja. ¿Por qué? Pero ya no pensando en control de NACOBUS, sino pensando en el efecto justamente del aumento de los rendimientos.
porque también tiene ese efecto, ¿no? Bien, no sé si Paola, si esto respondió a tu pregunta de la aplicación de las hormonas. Muchas gracias por la respuesta. Yo de nuevo. Ponían en la celda 1 mililitro de cada una de las hormonas. Había una bandeja por cada hormona, por el tema de los volátiles. Entonces, 24 horas antes se inoculó 1 mililitro y al otro día se hizo el trasplante. Bien, ahí está. Esa fue la única aplicación. Gracias. Claudio, ¿quedó respondida tu pregunta? Claudio Barón, ¿está respondida? Sí, pero estás muteado, Claudio. Sí, Susana, quería saber si el efecto se había mantenido en el tiempo más allá del periodo que vos estuviste haciendo el ensayo. No, o sea, sirvió para ese cultivo. No volví a repetir en ese lugar, pero nosotros habitualmente sí, seguimos avanzando en otras pruebas y no volvimos a repetirlo. Pero sí, lo que yo te puedo decir es que desde que ingresaron los nemátodos al invernadero en el 2010 por contratar maquinaria por fuera que me infectó el lote, nunca bromuramos y siempre utilizamos o portainjertos o biofumigación o cualquiera de estos biocontroladores que andan dando vuelta por ahí, o sea, micorrizas, tricoderma, todo lo que está, todo lo hemos evaluado. Y hasta ahora sí, hay nemátodos, porque ningún método es eficiente. Es decir, nada te va a erradicar a los nemátodos. Lo único que podés hacer es bajar las poblaciones. Eso seguro. Ahora, Susana, ¿cómo queda el suelo de la población de esos nemátodos ciclo tras ciclo si no pueden, digamos, alimentarse de esas plantas de tomate? ¿Va disminuyendo progresivamente a lo largo del tiempo? Y acá en el campo nuestro van bajando, o sea, como hacemos permanentemente rotaciones y no utilizamos el mismo año que se hizo tomate, el otro año no se hace tomate ahí, utilizamos otro sector del invernadero, y como permanentemente utilizamos crucíferas donde hubo nemátodos, vimos que apareció nemátodos, ahí se aplican las crucíferas, ahí se biofumiga y ese año no se hace tomate o se hace después de la biofumigación. Pero las tenemos, como se dice, cortito a los nemátodos, a raya, digamos, no es tanta la pérdida de plantas que tenemos. O sea, hay una experiencia nuestra, que es la de los portainjertos, que ahí, cuando hoy hablábamos de la resistencia, en realidad ningún portainjerto, ni siquiera los comerciales, son resistentes, porque si vos arrancás la planta injertada tiene los nacobus, están ahí. Lo importante, muchas veces tienen más. Y tienen más, exactamente, pero... Lo que pasa es que por el mismo vigor que tiene ese portainjerto convive y da una planta comercial igual. Pero no existe, digamos, resistencia absoluta. A eso voy, no hay resistencia absoluta. Bueno, felicitaciones, Susana. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pablo y después Eduardo también levantó la mano. Bien. Pablo dice, ¿qué opina del uso de quitosanos como elicitor? Yo no lo he utilizado, pero yo calculo que si son lo que provoca resistencia adquirida, tiene que funcionar, habría que probarlo. Yo no lo probé, yo lo único que utilicé como elicitor fue directamente las hormonas vegetales. Bien, bueno, Eduardo Mondino levantó la mano. Hola, sí, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Eduardo. les va? ¿Cómo te va? Felicitaciones, Susana, me encantó el trabajo, muy completo, muy seguido, con mucha cantidad de datos. Me pareció muy lindo, muy bueno. Ahora, ¿ustedes han pensado o han hipotizado el por qué Nacobus no ingresa a la raíz?
¿existe un efecto de esas hormonas sobre la pared celular de las células? Sí, sí, bueno, ¿Ustedes han medido eso en raíces? Vieron que en la primera yo por ahí decía porque modifica la lignina, la pared celular, eso es lo que hace, es salicílico. Claro, sí. Engrosa la lignina, la pared celular. Entonces, si el ataque de cualquier patógeno no es muy grande, una vez que la planta se licita sola, porque no necesitas ponerle vos el salicílico, automáticamente la planta te va a liberar el salicílico y genera digamos, como que cicatriza la herida de penetración, aumentando, digamos, la suberina, la quitina, es decir, todo lo que es a nivel celular. Sí, eso lo hace. Y también consideraríamos que mejora la salud de las plantas en el sentido de que no es atacada por patógenos que acompañen a los nemátodos, ¿no? Hongos, alguna otra bacteria patógena. Exacto. Es muy interesante, muy interesante. Sí. Y han evaluado la fauna nematológica de vida libre, porque quizás habría que pensar qué generan esas raíces, si hay mayor cantidad de generación de residuos de la misma raíz en el proceso de crecimiento, si hay más bacterias, si cambia la población bacteriana. ¿Cuántas cosas para hacer? No, es que a partir de esta tesis se pueden abrir más tesis para seguir estudiándolo, ¿no? Sí, muy interesante. Si existe alguna especificidad de bacterias, ¿no? Y eso puede influenciar también la presencia de bacteriófagos o fungívoros particulares. Si ustedes quieren leer la tesis, está publicada en el CIDESI de la Universidad Nacional de La Plata, en tesis doctorales, ahí está la tesis que ahí está completa, con todos los detalles que yo, obviamente, hay muchas cosas que no las puedo explicar porque si no tendría que estar una hora y media hablando y me parece que ustedes pueden sacar de ahí toda la información. Genial. Así que los invito a que puedan, o me la piden por mi mail, que yo lo puse ahí, me escriben y yo les mando el link para que puedan leerla. Bueno, felicitaciones nuevamente, ¿eh? Bueno. A vos y al grupo que organizó la charla. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos pasados. Sí, no, ahí Paola pregunta si estaría bueno complementar eso con estudios histopatológicos. Sí, por supuesto. No, que estaría bueno complementar eso que preguntaba recién Eduardo, sobre el efecto, digamos, a nivel celular, y lo histopatológico sería una buena herramienta. Sí. Fue un comentario, no pregunta, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, creo que estaríamos concluyendo con esta aclaración. Lo preguntaron en el chat, por las dudas lo repito o lo aclaro. Vamos a subir este seminario. Les voy a avisar a los mails quienes se inscribieron, y si hay alguien que ingresó sin haberse inscrito al mail, chequé el Instagram. Ahí vamos a poner el link cuando esté preparada. Sí, vamos a intentar también subirlo al YouTube de la FAUBA. Claro. La charla está también, o sea que van a haber varias vías donde pueden ahí Marco subió el link de la tesis. Bien, y Susana, piden tu mail, que ya lo habías escrito, pero si querés, por ahí ingresó alguien después de... Ahí está, ya lo volví a poner. Bueno, entonces estaríamos concluyendo este seminario. Felicitaciones a ambos expositores. La Cátedra de Horticultura, obviamente, de FAUBA les agradece el tiempo y la predisposición para dar estas charlas. Nos enriquece a todos, nos abre la cabeza y para seguir haciendo cosas que sirvan realmente al sector productivo. Y bueno, nada, nuevamente agradecerles a todos la participación. Vamos a seguir, ya esta sería la última de este año, pero el año que viene con el objetivo de hacer esto, de abrir las charlas que nos parecen interesantes para nuestra cátedra, invitando a distintos colegas de distintas áreas relacionados, por supuesto, a la horticultura,
bueno, los esperamos, ya los estamos invitando. Perdón, Diana, que me equivoqué al subir al mail, es Martínez con Z, no X. No te van a encontrar nunca, Su. No debes que te mensajeen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, adiós. Muchas Gracias. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias.